primer lugar, deseo agradecer la invitación a compartir hoy la mesa con mi amigo Jesús Benavides. Agradecer al Instituto Tomás Pascual la invitación para estar aquí y a la Real Academia por acogernos en su sitio. Estaba comentando que es un sitio que me pilla muy próximo, porque en el tabique de al lado estuve estudiando yo cuando tenía 7 añitos hasta que salí para la universidad, y en la manzana de al lado nací hace unos cuantos años, cuando se nacía en casa, en la calle Hernán Cortés número 3, que es paralela a esta. Así que estoy en mi medio, mi medio natural. Bueno, vamos a ver cómo estamos en la situación del... A ver si puedo pasar aquí. Voy a ir un poco rápido, pero intentaré, más que irme a las imágenes, pasar mensajes, que creo que es lo que ustedes están más interesados. La enfermedad de Alzheimer se describió hace 104 años, aunque tardó un año en salir la publicación de Alois Alzheimer, que era un personaje alemán dedicado a la neurología y la neuropatología, y él describió la presencia de una demencia, de un deterioro de funciones cognitivas muy grave y de trastorno de conducta en esta señora, Frau August, y la presencia de placas seniles y madejas neurofibrilares en el cerebro. En el momento actual, una cosa muy importante es que no sabemos cuál es la causa de la enfermedad de Alzheimer, por lo cual, por ejemplo, los palos de ciego que comentaba el doctor Benavides en cuanto a terapéutica están plenamente justificados. No sabemos dónde está el enemigo, entonces es muy difícil atacarle. Encontrar en esta situación algo que sea auténticamente efectivo y que realmente cambie el curso de la enfermedad, pues sería casi una cosa de casualidad. Puede darse a través de los mecanismos fisiopatogénicos cierto conocimiento de por dónde podemos neutralizar, pero lo que es ir al culmen del origen de la enfermedad, de momento no estamos en condiciones de hacerlo. Pensamos que, aparte del escasísimo grupo de pacientes que tienen una mutación en uno de los 3 genes descubiertos hasta ahora que son determinantes de la enfermedad, el gen de la APP, de la presenilina 1 y de la presenilina 2, que el que tiene una mutación ahí va a tener enfermedad de Alzheimer, pero este porcentaje es, en la mayoría de las series, menos del 1% de los pacientes los que tienen este tipo de implicación genética. En los demás lo que va a haber es una predisposición más o menos marcada. Ahí tenemos mucho campo para manejar. Nos tendremos que meter en otras innovaciones metodológicas como es la dinámica de sistemas complejos y acudir a la interacción de estos genes que pueden de alguna forma favorecer que un día se tenga la enfermedad o no, en dependencia de otros factores, como va a ser, por ejemplo, la metabolómica junto con la genómica, que pueden dar una explicación de por qué unas personas van a desarrollar y otras no la enfermedad. Comentaba ya el doctor Benavides que la prevalencia de la enfermedad crece de forma exponencial con la edad, y así es. Cuando tenemos poblaciones alrededor de los 65 años, pues como un 1% de ellos van a tener enfermedad de Alzheimer, pero se va duplicando cada lustro que van envejeciendo la población, de tal modo que alrededor de los 90 años, pues prácticamente 30% de la población tiene enfermedad de Alzheimer, 50% tendrá demencia, pero de ellas 60% serán Alzheimer. Fíjense, este es un gráfico que le traigo solo para demostrar la que se nos viene encima. Esta es población en Estados Unidos mayor de 90 años. En 2010 estaban aquí y para el 2030, que es pasado mañana, van a estar aquí. Un crecimiento del 37% en población nonagenaria. En España están unos cálculos hechos por el que ha sido mi jefe en el Centro Nacional de Epidemiología, el doctor Jesús de Pedro. Las estimaciones que hicieron en 2004, con los mejores estudios epidemiológicos que existen en España, es que había unos 378.000 casos de enfermedad de Alzheimer en nuestro país. Y la previsión para 2030, dentro de 20 años, es que subirá cerca de un 75%. Esa prevalencia. Lo malo, además, es que la proporción de casos de demencia con población activa
está decayendo de forma simultánea, de forma dramática. Así es que en el término de estos 20 años, 2030, pues vamos a tener un descenso del 40% en la proporción de población activa frente a individuos con demencia. Es decir, cada vez va a haber más dementes en la sociedad y menos gente para pagar los gastos y atenderlos. En estas circunstancias, esta diapositiva venía a decir que el tratamiento que tenemos es sintomático y de efectos muy modestos. Entonces, esto ya lo ha hablado el doctor Benavides, con lo cual ya han visto ustedes cómo está la situación, y entonces parece que realmente tenemos que irnos de momento por otras puertas. Habrá que buscar, si es posible, factores preventivos o protectores que disminuyan el riesgo de padecer la enfermedad, la enlentezcan o hagan que aparezca más tarde, que es otra estrategia. Porque simplemente eso, si fuéramos capaces de retrasar 5 años la presentación de la enfermedad, la prevalencia caería a la mitad aproximadamente. Estos son los cálculos que están hechos en este artículo, que ya es un clásico y citamos todos. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de casos de enfermedad de Alzheimer se dan en personas pues 70, 80, 85, 90 años. Entonces, si se retrasara la enfermedad, otras causas competitivas de muerte harían efectivo el exitus antes de que las personas estuvieran dementes. Hoy el conocimiento que tenemos, desde luego, es que hay una lista muy larga de factores que pueden estar actuando en la etiología, en la causa de la enfermedad, y que además se presentan no todos ellos juntos, sino que se combinan de forma diferente en diferentes individuos y que pueden afectar a su vez diferentes mecanismos en el cerebro, como para producir pues trastornos neurotóxicos, al mismo tiempo disminuir la plasticidad cerebral, incrementar la apoptosis, etcétera. Así es que el panorama es muy complejo en cuanto a lo de conocer la etiología. Y en estas circunstancias, la parte aquella que decíamos de la influencia ambiental o los factores externos al individuo que pueden influir la presentación o no de la enfermedad o retrasarla o acelerarla, pues yo en esta diapositiva la he puesto en dos partes. Una, que es los factores de riesgo, es decir, aquello que intuimos, sabemos o tenemos suficiente evidencia para sospechar que están jugando un papel favorecedor de la enfermedad, como es, por ejemplo, los factores de riesgo vascular, hipertensión, colesterol, diabetes. Todo esto puede estar acelerando o agravando la presentación de la enfermedad y su curso. El abuso de alcohol, el bajo nivel educativo, las ocupaciones o las actividades con poca actividad intelectual. Todo eso hoy tenemos pistas para decir que pueden estar actuando como factores de riesgo. Y luego hay otra lista debajo, más amable, que es justo lo contrario, que es las cosas que podemos hacer para promocionar la protección, la prevención frente a la enfermedad. Y ahí están, ahora los veremos, una serie de factores que son muy interesantes. Así es que, desde el punto de vista de la prevención, la estrategia es doble. Por un lado, evitar los factores de riesgo, pues si el tabaco y el alcohol facilitan la presencia de demencia, no fume y no beba y estará desfavoreciendo ese riesgo, estará disminuyendo el riesgo. Y por otro lado, incrementar, potenciar o promover los factores protectores o preventivos. Claro, esto no es fácil. Cuando uno se mete en las cosas de la ciencia siempre surgen las grandes preguntas. Y cuando uno ve algo en un estudio observacional o epidemiológico, pues por ejemplo, que los pacientes que estaban tratados con estatinas en un estudio que se hizo para disminuir el colesterol, pues parece que tenían menos demencia. Entonces, uno dice inmediatamente, nuestro pensamiento reduccionista y lineal nos hace pensar, pues si esto es así, es que bajando el colesterol disminuimos el riesgo de demencia. Bueno, fíjese, cualquier factor que se proponga como un posible factor protector tiene que contestar a estas preguntas. Si es realmente protector o si lo que está haciendo es un efecto sintomático o modificando otros aspectos. ¿Qué tipo de protección ofrece? ¿Está retrasando la enfermedad? ¿Está deteniéndola?
está modificando la anatomía patológica de la enfermedad o algún mecanismo fisiopatogénico, hay que saber en dónde está actuando. ¿A quién beneficia? Todos los pacientes. Aquí, por ejemplo, ya se ha mencionado una distinción que todos los que trabajamos en algo con Alzheimer hacemos enseguida. Pacientes ApoE4 positivos con alelos o sin alelos ApoE4. Es una población totalmente diferente. El riesgo es mucho mayor para los que tienen alelos ApoE4. Así es que habrá que saber si el beneficio es para todo el mundo o solo para los que somos calvos. Habrá que ver esta diferencia. ¿Cuándo debe estar activo? Porque habrá, ya lo veremos ahora, mecanismos presuntamente protectores que deberán actuar en la infancia, incluso intraútero. Luego ya será muy tarde para que ellos sigan activos o su efecto será menor. O pueden seguir siendo eficaces cuando uno tiene 70 años. ¿A qué dosis hay que darlo? El ejercicio físico es bueno. ¿Qué pasa? ¿Me tengo que estar haciendo maratones todos los días? ¿O simplemente con andar un par de kilómetros es suficiente? Hay que saberlo. Si voy a aconsejar luego a las poblaciones que hagan determinadas prácticas preventivas, tendré que indicarles lo que tienen que hacer. ¿Cuánto tiempo deben estar funcionando? ¿Basta con que un tratamiento de estos preventivos se haga 6 meses o es una forma continua? Es importante el efecto que produce. Otra de las cosas que pueden ocurrir es que realmente detectemos un factor que es genuinamente protector, pero que apenas modifique lo que estamos viendo. Algo parecido a lo que está pasando con los tratamientos. Actúan, son eficaces, pero la eficacia es muy modestita. Entonces habrá que saber realmente hasta dónde llegan. Si es sinérgico o antagonista con otros factores y si tiene algún efecto secundario. Para ligar un efecto a una causa en este campo hay también que mirar estos otros aspectos. Que los hallazgos sean consistentes, es decir, que lo encontremos todos. No un señor que diga, a mí me ha salido así. Bueno, pues si a usted le sale así, me tiene que salir a mí también, y a otro en Turquía y a otro en Estados Unidos. La especificidad de la asociación, es decir, que el fenómeno que estamos observando se da de forma constante y además se da siempre asociando el efecto a esta posible causa que estamos juzgando. La relación temporal, si algo aparece antes de aplicar la causa, es que no están relacionados, tiene que aparecer después y además en un periodo de tiempo que sea razonable de acuerdo con el conocimiento que exista sobre el mecanismo por el que está funcionando. Debe tener una relación dosis-respuesta, como pasa en otras cosas que ustedes conocen mejor que yo. Si damos una dosis, habrá un efecto, si es realmente causal. Si esa dosis la aumentamos, el efecto será mayor. Y si damos más, todavía será mayor. Esa es una relación que habitualmente se debe mantener. Y la plausibilidad biológica, es decir, que lo que estamos viendo y juzgando tenga un sentido, o sea, racional, tenga una lógica y podamos entenderla. Bueno, las fuentes de información sobre estos factores protectores vienen de estudios epidemiológicos. Hasta ahora casi todos vienen de ahí, de algunas observaciones en experimentación animal, unos pocos ensayos clínicos en forma de prueba de conceptos que se han hecho y estudios de intervención un poco más amplios. Es importante tener en cuenta lo de la interacción y los confusores. Esto los epidemiólogos lo saben muy bien y es porque las cosas que parecen no siempre son. Por ejemplo, este es un buen ejemplo en un magnífico paper escrito por Borenstein y colaboradores en el cual hay una serie de efectos que pueden estar favoreciendo la reserva cerebral, en la cantidad de recursos cognitivos que tenemos como un conjunto de ellos, ¿no? Cuanto más reserva tengamos, más fácil será aguantar luego el deterioro cognitivo. Es como con el músculo. Si una persona es muy musculada, pues si un día tiene que estar 15 días en la cama, cuando se levante estará en mejores condiciones físicas que una persona que ya está con una masa muscular muy baja. El primer día que se ponga de pie no va a poder ni andar. Pues esto es parecido. Esta reserva cerebral depende de varias cosas. El legado genético, el ambiente intrauterino, el peso que se tiene al nacer, el orden de nacimiento en la fratria. No es lo mismo ser el primer hijo que el sexto, por ejemplo, en un país subdesarrollado, no es lo mismo. Las condiciones socioeconómicas en la vida precoz y la inteligencia que se haya heredado. La mitad de la inteligencia que tenemos se piensa que
heredada y la otra mitad desarrollada. Así que el que herede menos, pues va a tener menos. Bueno, todo esto que pueden parecer, algunos de ellos, factores cada uno actuando independientemente, en realidad puede que no, puede que todo se deba simplemente al estado socioeconómico de la familia. Es mucho más lógico que los niños que nacen en familias acomodadas hayan tenido mejor cuidado durante el embarazo, el parto haya sido asistido y tengan mejores posibilidades de salir normales del parto, tener luego un ambiente enriquecido en estímulos, una buena alimentación, una buena educación. Todo esto va a hacer que esa persona esté condicionada para el resto de su vida en cuanto a nivel educativo y ocupación. Solo el sueño americano descarta esto. Habitualmente la gente viene en unos estratos de sociedad en los cuales va a ser muy difícil que salga con el tiempo. Fíjese, este es un estudio más reciente que me llama la atención porque dice relaciones entre el perímetro craneal, la longitud de las piernas y la demencia en una población coreana. Esto se lo dedico a mi amigo el doctor Teodoro del Ser, que estas cosas le gustan mucho y desde hace años viene llamando la atención sobre cosas de este tipo. Al final, la conclusión de estos autores es que los perímetros craneales pequeños y las piernas cortitas eran factores que se asociaban independientemente a mayor riesgo de demencia en la población coreana y sobre todo en mujeres. Conclusión: trato preferente a los niños varones desde el nacimiento. Comen más y se les educa mejor. Y por eso hay esa diferencia. Y las personas mayores, que tuvieron más problemas con la guerra, etcétera, de comer mal y de tal, son los que tienen la cabeza más pequeñita y las piernas más cortas de toda la población coreana. O sea que eso influye bastante. Eso explica también que en una población birracial en el sur de Estados Unidos, los negros tengan más tendencia al deterioro cognitivo que los blancos. Pues porque su situación socioeconómica ha hecho que desde pequeñitos tengan peor educación, peor alimentación, peor cuidado, etcétera. Así es que eso es un confusor. Causa versus efecto. Este es un paper que luego volveremos a él otra vez y que es interesante. Es un estudio hecho en China y estos autores lo que notaron es que en el grupo de individuos que estaban con deterioro cognitivo y demencia veían mucho más la televisión que los que no. Bueno, yo creo que no era por los programas, era simplemente, como ellos explican, porque otras actividades como es leer, jugar, juegos de mesa con otras personas, etcétera, y actividad física, la disminución de esas actividades estaba incrementada en una cosa pasiva, que es ver la televisión. Y la explicación que ellos dan es que probablemente eso ya está indicando que esas personas ya tienen un deterioro cognitivo. Y lo de jugar al mahjong o a las cartas o al no sé qué, ya se les hace cuesta arriba porque tienen dificultades y prefieren estar sentados en un silloncito mirando. Es decir, en defensa de la televisión, probablemente la televisión no demencia, sino que las personas que no hacen nada más que ver la televisión ya tienen problemas cognitivos. Así es que, ojo, causa versus efecto. La necesidad de evidencia. Bueno, el tema de las vitaminas antioxidantes, C, E, betacarotenos, etcétera, pues ha sido muy estudiado. Hay un estudio como este en el cual el riesgo ajustado, la odds ratio de la combinación de vitamina E y C era clarísimamente inferior en los individuos que habían tomado esas asociaciones que en los individuos que no las habían tomado. Tenían más riesgo de demencia aquellos que no habían tomado vitamina E, C o la combinación de ambas. Así es que riesgo reducido de enfermedad de Alzheimer por esta combinación. Pero viene otro señor, lo estudia y dice, ni la dieta, ni contando lo que va en la dieta de estas vitaminas, ni los suplementos vitamínicos de esta composición, ni con carotenos, vitamina C y E, se asocia a una disminución del riesgo de Alzheimer. Esto no lo encontraron. O sea, uno sí, otro no. Y un tercero hace un metaanálisis de todos los estudios hechos con suplementos de vitamina E y advierte que incrementan la mortalidad en general y que por encima de 400 miligramos al día no se deben dar. Así es que cuidado con las observaciones puntuales. Metiéndonos ya, una vez que nos hemos ambientado en la dificultad de todo esto en los factores protectores, pues nos vamos a algunos que son interesantes. Yo he puesto aquí juntos la educación, la actividad cognitiva y la actividad de ocio, también
fundamentalmente cognitiva o social. Bueno, pues aquí traigo unos cuantos artículos que intentan demostrar que la educación y la ocupación, en cuanto a que la ocupación sea no manual, sino que exija también cierta labor intelectual, etcétera, dicen que sugieren que sean promotores de reserva cerebral. Y lo hacen en base a estudios con neuroimagen, utilizando consumo regional de glucosa. Y es muy interesante saber que la gente con mejor... Estos tienen deterioro cognitivo mínimo, es decir, la antesala, digamos, de la demencia para muchos pacientes, pero no están dementes, tienen un fallo de memoria, a lo mejor nada más. Y estos son pacientes ya con Alzheimer. Bueno, pues resulta que para el mismo nivel cognitivo, los pacientes con mayor nivel educativo y con mayor actividad intelectual tenían mucho más déficit del consumo de glucosa en el cerebro ya. Es decir, como si dijéramos, la enfermedad estaba mucho más avanzada en ellos, pero tenían el mismo nivel cognitivo. Eso es la reserva cerebral. Es decir, para un mismo nivel cognitivo, el cerebro está más estropeado, pero no se les nota, siguen funcionando bien. En esta otra, demuestran que para enfermedad de Alzheimer, este grupo es el de personas que tienen menos de 5 años de educación, este es de 6 a 8 y esto de más de 8 años, es decir, educación mínima, mediana y educación superior. Los pacientes altamente educados tenían una mayor reserva cognitiva que pospuso las manifestaciones clínicas de la demencia. Este es otro estudio que favorece que el nivel educativo, y más en los individuos que tienen, esto de aquí abajo es ApoE4 positivo y negativo, los individuos con ApoE4 negativo y encima con estudios y encima con ocupaciones de labor intelectual, es que prácticamente no tenían demencia, mientras que los contrarios en todo, ApoE4 positivo e iletrados, están con unos niveles de deterioro cognitivo altísimos. Esta es una imagen que hice yo a partir de un estudio de Borenstein, que intenta explicar lo de la reserva cerebral, que se entiende muy bien. Esta línea verde de arriba es una persona con alta reserva cerebral que simplemente envejece. Va teniendo un deterioro cognitivo con los años, pero esta rayita morada dice muerte. Fallece antes de estar demente. El deterioro cognitivo no es tan intenso como para que se le note demasiado antes de fallecer. Este otro individuo, la raya morada, tiene una evolución parecida, no tiene ninguna enfermedad, simplemente envejecimiento, pero tiene una reserva cognitiva inferior. Por ejemplo, pues nació en un medio socioeconómico mal, con mala alimentación, tiene menor desarrollo cerebral, ha tenido peor educación, ha tenido una serie de estos factores que estamos comentando peores. Así que su reserva es inferior y el mismo proceso de envejecimiento que en el otro hizo que viniera la muerte antes de estar demente, aquí ya no. Ya empieza a estar demente, este es el umbral de demencia, empieza a estar demente antes de la muerte. Este otro es el grupo de personas que nacen y desarrollan una alta reserva cerebral, pero tienen un proceso patológico, por ejemplo, una alta predisposición a enfermedad de Alzheimer y factores de riesgo. Todavía hacen la enfermedad antes que la anterior. Y si tienen una reserva baja y encima tienen el mismo proceso patológico, pues todavía mucho antes. Esto lo observamos en la clínica y ocurre, ¿sí? Mira, no he puesto la diapo por no liarlo. Hay 3 aspectos de reserva cognitiva. Una que es funcional, es decir, que simplemente que las personas funcionan mejor. Otra que es con base estructural, es decir, tienen más espinas en las dendritas, tienen más interconexión entre una neurona y otra, se desarrollan estructuras físicas que hacen que conecten mejor y más neuronas, por lo tanto se amplía la capacidad que esas estructuras tienen de funcionar. Y la tercera es una que está basada en mecanismos neurales que operan juntos, redes neurales. Es decir, que tenemos las 3, y esos 3 tipos son 3 conceptos diferentes de reserva cerebral.
Para hacernos una idea, vuelvo a lo del músculo. Si uno desde pequeñito machaca mucho intelectualmente, aprende mucho constantemente, ese señor va a tener una gran reserva cerebral, porque tiene muchas estrategias de aprendizaje, porque le han crecido espinas y dendritas que otros que tienen una vida más simple no han hecho, y porque tiene circuitos funcionales que están operando de forma muy amplificada, con mucha más potencia. Aunque les pase algo a esos, la repercusión siempre va a ser menor. El umbral de demencia es el mismo, como está viendo ahí. Esa imagen tiene su porqué. Para el mismo umbral de demencia hay unos que están muy alejados de él. Así es que aunque caigan, nunca van a llegar al umbral. Otros que están más cerca, con una caída incluso menor, van a estar por debajo. Ese es el concepto de reserva. Bien, estudiando este aspecto de la reserva cerebral que puede empezar en la infancia e ir hasta la vida tardía, aquí he señalado una serie de aspectos que incrementan y ayudan a mantener la reserva cerebral incluso después de los 60 años, como es las redes sociales amplias, las actividades mentales y las actividades físicas. Esto había alguien que lo había resumido muy bien, decía, esto es lo de los viajes del inserso, o los sitios estos, donde va la gente, tiene una red social amplia de amigos y no sé qué, se divierten, juegan a las cartas, al tute, que hay que echar las cuentas de si este ha sacado la sota o no, luego bailan, hacen actividad física, van a andar. Ese tipo de cosas es la que se piensa que realmente puede funcionar, no os riáis, es cierto. Sobre los estilos de vida, bueno, pues aquí son más muestras de lo mismo, ¿no? Que diferencias en educación, incluso desde pequeños, ya se reflejan o sea, la educación que tiene uno se va a reflejar luego en la ocupación, en los factores, en el estilo de vida. Por ejemplo, hoy día es mucho más frecuente que el abuso de alcohol y de tabaco se dé en personas que no saben que eso realmente es dañino, es decir, que su nivel cultural puede ser menor. Los que lo saben ya puede ser por vicio, pero hay otra gente que bebe siendo prácticamente inconsciente de que eso puede ser dañino, porque no han llegado a un nivel de información de ese estilo. Eso todavía pasa en sitios un poco primitivos, digamos. Pero fijaros aquí, en esta gráfica, que bien se ve cómo la gente que tenía un nivel educativo y una ocupación de más bajo nivel, comparado con las que tenían más alta, al cabo de unos años, esto empieza a los 60, empieza a los 55, 60, 75, llega hasta los 100, como en esa edad la gente con bajo nivel educativo y baja actividad cultural o intelectual ha hecho mucha más demencia que los que tienen la actividad alta y están con un alto nivel educativo y ocupacional. Y esa es una diferencia que es bien ostensible. Claro, sobre eso, que sea el factor puro de la actividad intelectual, habrá que ver, porque, como digo, todo eso conlleva una serie, es un estilo de vida que son muchas cosas, desde una alimentación diferente hasta una forma de divertirse diferente, hasta, y no solo a lo mejor un fenómeno aislado, ¿no? En esta otra tenemos justo una gráfica que es lo contrario. Las personas con bajo nivel educativo, esta es la tasa de deterioro cognitivo, pues los con bajo nivel educativo iba subiendo durante los años de observación de este estudio, de forma escalonada, se ve cómo se van demenciando, van teniendo deterioro cognitivo, mientras que las personas con alto nivel educativo, con actividad cognitiva constante, se van deteriorando por la edad, pero no llegan a tener estas tasas tan elevadas al cabo de 5 años como tenían los otros. Y este es todavía más interesante. En este estudio mostraban que esta raya roja con su desviación estándar es personas que tenían una amplia red social, es decir, mucha vida social, vamos, venimos, tal, con los amigos, tal cual. Y los otros no, era gente que vivía más aislada. Bueno, el funcionamiento cognitivo se mantenía perfectamente en estos de la red social, con más nivel de patología en el cerebro que los otros. Es decir, a pesar de tener más lesiones en el cerebro, tenían mejor situación cognitiva y social que el grupo que no se relacionaba, que estaba aisladito. Esto se ha observado hasta en los matrimonios.
En los ratones también, y en los matrimonios, que ya es el colmo. En los matrimonios dicen que los siempre solteros tienen más riesgo que las personas que han estado casadas por lo menos unos años. Luego algunos demencian por otros motivos, pero... bien. Este papel que ustedes lo leerán mal desde ahí, tengo esta frase aquí subrayada porque es una revisión de medicina basada en evidencia que concluye que hoy día, y a la luz de nuestros conocimientos, sin embargo, la evidencia actual no es suficientemente fuerte como para inferir un papel protector causal a la actividad intelectual mantenida. Durante el ocio o de otro tipo. Así es que, aunque hay datos que apuntan y hay muchos datos a favor, otros de los aspectos, como son, por ejemplo, eso de los ensayos clínicos, la prueba de concepto, etcétera, no han sido realizados. Y entonces todavía no tenemos la evidencia. Esto es, el nivel de evidencia se utiliza aquí igual que en un juicio. No tenemos las pruebas fehacientes de que esto es realmente un efecto causal. Respecto a la actividad física, y voy a ir un poco más rápido porque si no nos vamos a tirar mucho tiempo, la actividad física en medicina se recomienda para todo, es una cosa saludable. Pues disminuye la obesidad, mejora la hipertensión, disminuye el riesgo de diabetes mellitus, fortifica el sistema cardiovascular y disminuye mucho el riesgo cardiovascular, etcétera. Disminuye la osteoporosis en las señoras, etcétera. Así es que es muy sano. Tiene una serie de fenómenos fisiológicos que están bien contrastados y a nivel de cerebro pues es capaz de mejorar la depresión, factores de crecimiento cerebral, aumentar la neurogénesis, el aprendizaje y la memoria y disminuir incluso la deposición de amiloide. Hay estudios que muestran que las personas, frente a las personas que no han realizado actividad física, aquellos que hicieron actividad física moderada o alta tienen un riesgo disminuido de tener demencia de cualquier tipo. Esto, por ejemplo, simplemente hacer unos buenos programas de caminar a diario y tal, funciona incluso en las señoras mayores y también en los señores mayores. O sea, que esto se puede empezar a hacer cuando uno tiene 68 años o 75. Esto será siempre sano, ¿eh? Y además, se ha demostrado que ejercicios de mediana a baja intensidad, es decir, que tampoco es ponerse todos los días con las pesas ahí de 100 kilos, sino un ejercicio moderado, pero regular, si es posible, es muy beneficioso. Aquí subraya lo de regular. El ejercicio físico regular puede reducir el riesgo o retrasar el comienzo de la demencia en general y de la enfermedad de Alzheimer en particular. Aquí hay estudios realizados, observacionales, en la cual hay ejercicio ligero, regular y forzado, ejercicio duro. Bueno, pues los que más protección tenían eran los que habían hecho ejercicio regular. Es decir, tampoco hay que darse grandes palizas, sino simplemente mantener una actividad física regular. Sin embargo, como todo, siempre que pongo los rojos es que algo va mal. Y aquí dice que estos resultados sugieren que la actividad física en la edad avanzada no tiene una relación inversa con el deterioro cognitivo. Estos autores en su estudio no encontraron que la actividad física mejorara el riesgo del deterioro cognitivo. Estos otros, que eran los chinos, otra vez, los del Chongqing, dicen que la actividad física sí se nota aparentemente, pero cuando ellos estudian ajustando por otros factores, existe el mismo grado de actividad física en las personas que se demencian que en las que no. Así es que tampoco encuentran ninguna relación entre la disminución del riesgo y la actividad física. Y esta es una conclusión de una revisión sistemática en profundidad muy bien hecha, para que ustedes vean que dice, bueno, de los estudios revisados, 19 dicen que disminuye el riesgo, 9 que no observan nada, incluso hay algunos que tienen resultados conflictivos, sugiriendo que incluso en algún estudio ha llegado a ser sugerente de que mucha actividad física deteriora más. Hay algunos estudios que dan bases fisiológicas
y biológicas de por qué puede mejorar el ejercicio intentan demostrar que el ejercicio mejora el nivel cognitivo, y este es uno. Este y otros que está hecho con estudio de sistemas neurales, lo que vienen a demostrar es que para una misma actividad cognitiva, las personas que realizan ejercicio físico necesitan menos recursos mentales. Es decir, parece que con menos esfuerzo son capaces de hacer la misma tarea cognitiva que los que no hacen tareas físicas. Esto se ha demostrado con estos potenciales P300 y también, como he dicho, con estudios de flujo regional de glucosa y de otro tipo. Otra cosa interesante es que simplemente la neuroimagen, la resonancia magnética, muestra que la sustancia blanca del cerebro, no la gris, pero la blanca, que no es desdeñable, pues es la que lleva todas las conexiones de un sitio para otro, está mejor conservada en las personas que hacen ejercicio que en los que no. Esto habría que emparentarlo también quizá con los factores de riesgo cardiovascular, puesto que sabemos que la enfermedad cardiovascular afecta bastante la sustancia blanca profunda en el cerebro. Se han hecho algunos estudios en plan de ensayo clínico, un programa de 6 meses, pues que demostró una modesta mejoría en el nivel cognitivo a los 18 meses, incluso 18 meses después de hacer el programa, con lo cual sugiere que efectivamente tiene un efecto positivo. Aquí dice que hay evidencia de que las actividades aeróbicas sean beneficiosas y que sugieren estudios más grandes para confirmar esta sospecha. ¿Qué ocurre? Pues nos ocurre como con lo del... Este es el resumen de este tipo de la revisión. Sugiere que existen estas sugerencias basadas en estudios observacionales y en algún estudio de intervención de que la actividad física puede ser protector, en cierto modo, disminuir el riesgo de deterioro cognitivo. Pero esa evidencia sigue sin ser concluyente y no tenemos información de qué dosis de ejercicio hay que hacer, qué tipo, si es mejor aeróbico que anaeróbico o mixto, durante cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, nos faltan muchos parámetros para poder ajustar este tema de la actividad física. Sin embargo, hoy, siguiendo la norma de la medicina en general, se aconseja que se haga cierto grado de actividad física regular, pero como un tema de salud general, no por la enfermedad de Alzheimer. Nutrientes y dieta. Bueno, pues qué hambre. Hay estados proinflamatorios y oxidativos que se piensa que están implicados en la patogenia de la enfermedad de Alzheimer y que pueden estar favorecidos o neutralizados por ciertos tipos de dieta. La literatura sobre eso es abundante. Yo traigo aquí, por ejemplo, una mínima revisión sobre las antioxidantes que ya hemos mencionado antes, que se han propuesto como no solo la dieta, sino dar suplementos de ellas para disminuir el riesgo de oxidación y, por tanto, de más deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer. Y este es un estudio en el cual dicen que ni el suplemento dietético ni la toma de carotenos o vitamina C se asoció con una disminución del riesgo. Es un estudio que dice que es negativo. Aquí hay estudios observacionales sobre vitamina C y Alzheimer. Esto es la conclusión de cada uno de estos estudios que están aquí, y como ven ustedes, esta raya central de cada barra, que es la que indica un poco el efecto, la línea vertical es lo neutral, hacia aquí incrementarían el riesgo y hacia aquí lo disminuyen. Pues hombre, la mayoría de los estudios apuntan a una disminución de la odds ratio, pues aproximadamente de este calibre, estarán por aquí la media, en las personas que toman vitamina C. Lo mismo ocurre con la vitamina E, quizá con un poco menos de claridad, pero hay estudios que claramente dan unos riesgos muy inferiores a la referencia. Y este es otro estudio en el cual se examinan varios de estos, se revisan, y así como hay 3 o 4 que dicen que el aumento de niveles de fólico y vitamina E y C se acompaña de una disminución del riesgo, en otros no hay diferencias significativas entre los que tenían y no tenían estos niveles altos, o tomaban o no tomaban suplementos, y en uno incluso dice que el aumento con suplementos
incrementó el deterioro cognitivo, lo aceleró. Así es que tenemos muchas incertidumbres sobre este tema. La dieta mediterránea la pasa un poco lo que al ejercicio físico, es una dieta que se ha considerado saludable para muchos aspectos y también se piensa que puede ser saludable en cuanto a que reduzca el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Este es un estudio hecho en Norteamérica y no es sobre dieta mediterránea, sino que cogiendo las dietas de personas con Alzheimer y personas sin Alzheimer, fueron capaces de diferenciar qué alimentos predominaban y distinguían a un grupo de otro. Y entonces la lista que sale en muchas cosas recuerda a la mediterránea también, porque tienen las ensaladas, nueces, pescado, tomates, aves de corral, algunos vegetales, frutas, vegetales de estos verdes y morados, y una baja ingesta de productos con mucha grasa, del tipo que sean. Bueno, pues esto es igual, esto es un poco el refrito de todos estos aspectos. La vitamina B6, B12 y folato, que se utilizan sobre todo para disminuir la homocisteína, que es un factor que se estima que es un factor tóxico en cerebro y que puede estar ligado a estados carenciales de vitamina B6, B12 y fólico, pues se ha sugerido, pero en varios estudios se ha visto que hay una falta de beneficio. La vitamina E y C y los flavonoides y los betacarotenos ya hemos visto lo mismo. Hay estudios a favor, en contra, incluso riesgos con los suplementos, riesgos de elevación de la mortalidad o de incremento del deterioro cognitivo. La dieta con ácidos grasos insaturados, entre los cuales entran los omega 3, etcétera, etcétera, esa es de la que casi todos los estudios son favorables. Hasta ahora no hay, en mi conocimiento, estudios que hayan demostrado que no tienen efecto o pueden tener algún riesgo. Así es que, sobre todo en la forma de consumo de pescado, pescados de agua frías y pescados grasos, se recomienda bastante que sea una dieta rica en esto. Y luego los patrones dietéticos, como el consumo de pescado en contraposición al exagerado consumo de carnes, y la dieta mediterránea, que parece que también pueden tener un papel. Pero en conjunto, si yo les pongo todo esto, pues les digo que no hay evidencia suficiente para recomendar específicamente un tipo de dieta u otra, un suplemento vitamínico u otro, etcétera, en virtud de las evidencias que hoy tenemos para prevenir enfermedad de Alzheimer. Yo se lo puedo recomendar como desde el punto de vista de salud general, igual que recomendamos no fumar o tomar un poquitín de alcohol. Vamos ahora con eso. En los estudios que se han realizado sobre este tema se ha observado que existe una disminución del riesgo de los que toman cantidades moderadas de alcohol frente a los abstemios tienen más riesgo, y frente a los que toman demasiado. O sea, hay lo que se llama una imagen en U. Los abstemios tienen más riesgo, ese riesgo decae con un consumo moderado de alcohol, y en cuanto vuelve a exagerarse el consumo de alcohol, vuelve otra vez a subir el riesgo. Esto es, igual, ya han visto los estudios anteriores para vitamina C, etcétera. Esto es con alcohol de cualquier tipo, y ven ustedes que la mayoría de los estudios tienen tendencia a estar en el lado protector, con más o menos efecto, y uno específico de vino, pues todos los estudios prácticamente, excepto uno que sale por aquí, la desviación estándar, pero todos ellos están en el lado protector. Esto también se le ha dado mucha cuerda. Se ha dicho que si hay componentes en la uva, por ejemplo, el famoso resveratrol, que en cultivo celular es capaz de inhibir la deposición de beta-amiloide, que es importante. Luego tiene flavonoides, en fin, puede favorecer el sistema cardiovascular, etcétera. Hay elementos a favor de que consumos moderados de alcohol puedan tener un efecto protector. Y aquí volvemos a lo de siempre. Lo del consumo moderado está por definir. Como decimos los médicos, debe ser aproximadamente lo que bebo yo. Pero está sin definir cuál es la dosis del consumo moderado. Y está en la literatura desde una copa 2 o 3 veces por semana hasta 4 vasos de vino al día tranquilamente. O sea, eso se considera moderado. Tampoco sabemos si es mejor el vino tinto que el blanco o la cerveza, si es igual el vodka que tal. Entonces, la precaución, se pueden ustedes imaginar, en medicina es no
hacer una recomendación especial de tomar alcohol para prevenir la enfermedad de Alzheimer, no sea que vayamos a liarla por otro lado. Bueno, esto es una conferencia del National Institute of Health, recién publicada en Annals of Internal Medicine, donde se examinan con lupa todos estos factores que yo le he contado y algunos más. Y bueno, las conclusiones están ahí a la derecha, yo les puedo ir leyendo algunas. De los estudios observacionales sobre vitamina B, vitamina C, E y betacaroteno, ginkgo biloba y ácidos grasos omega 3, las conclusiones aquí a la derecha dicen no asociación consistente, no asociación, y con los ácidos omega 3 están de acuerdo con lo que yo había dicho y dicen que posiblemente hay una disminución del riesgo. Y en cuanto a los ensayos clínicos que se han realizado con estos productos, las intervenciones para ver los suplementos, etcétera, dietas enriquecidas en, dicen, desde el punto de vista de los ensayos clínicos, vitaminas B y folato, vitamina C, betacaroteno, ginkgo biloba y otra vez los omega 3, todo aquí a la derecha dice no hay asociación. Así es que las conclusiones son pues un poco las que les he dicho. Desde el punto de vista de salud general podemos recomendar llevar una vida sana, comer cosas naturales, comer de todo, no exagerar las grasas, huir un poquito de ellas, controlar los factores de riesgo vascular, hacer ejercicio físico, mantener cierta actividad intelectual y social, porque además yo creo que eso mejora la calidad de vida de las personas, y de ahí no podemos pasar. Por ejemplo, dice que estas actividades complejas de ocio, lo que yo les decía antes a ustedes del inserso, que se han reído tanto, pues que son con los 3 componentes de físico, mental y social, que son muy recomendables, que son las que deben tener el máximo beneficio. Y bueno, pues les anuncio ya que el año que viene hay un gran evento que se celebrará aquí en Madrid. El año que viene es el año del Alzheimer en España, Año Internacional del Alzheimer, y se celebrará esa cumbre sobre investigación en Alzheimer el 22 y 23 de septiembre aquí en Madrid, a la cual pues están todos invitados, porque todos los que quepamos en el Palacio de Congresos podremos asistir. Nada más, muchas gracias.